Imagina esto. El cielo se oscureció tanto que parecía noche, aunque era de día. La tierra empezó a temblar, y un silencio pesado lo envolvió todo. En lo alto de una colina llamada Calvario, la multitud quedó paralizada, con los ojos abiertos de par en par y los corazones llenos de miedo. Algo terrible había sucedido. El Hijo de Dios, Jesús, acababa de morir en una cruz. Pero lo que parecía ser solo el final de una vida era, en realidad, el comienzo de algo mucho más grande. Allí, en ese momento aterrador, se estaba revelando un plan de amor y salvación. Un amor tan grande que enfrentó la traición, el dolor y la muerte por un propósito mayor. Ese evento cambió para siempre el destino de la humanidad. ¿Estás listo para entender lo que realmente sucedió en ese día tan sombrío y al mismo tiempo tan importante? En la época de Jesús, morir en público no era solo un castigo. Era una forma cruel de demostrar el poder de los gobernantes. En el Imperio Romano, la crucifixión se utilizaba para humillar y enviar un mensaje claro. Nadie podía desafiar la autoridad. Y el Gólgota, también llamado Colina de las Calaveras, era el lugar elegido para eso. Solo el nombre ya causaba escalofríos. Allí, las vidas eran arrebatadas de manera brutal, como un espectáculo de sufrimiento. El objetivo era infundir miedo y asegurar la obediencia. Para quienes miraban desde lejos, era solo un lugar de muerte, donde la vida no tenía valor. Pero para quienes entienden lo que ocurrió aquel día, el Gólgota es mucho más que eso. Fue allí donde Jesús, el Hijo de Dios, decidió dar su vida por nosotros. No fue obligado. Él sabía lo que estaba haciendo y aceptó el sufrimiento para salvar a todos. Aquella cruz no fue solo un castigo, fue el precio pagado por nuestros errores. Jesús cargó sobre sí los pecados de todo el mundo. Todo lo que merecíamos, Él lo llevó. Como dice la Biblia, en 1 Pedro 2:24, Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados sobre la cruz, para que nosotros pudiéramos vivir para la justicia. No fue solo una muerte, fue un acto de amor tan grande que lo cambió todo. Aquel momento, que parecía ser el final, fue en realidad el comienzo de algo increíble. Cuando Jesús murió, venció el poder de la muerte. La cruz, que antes era símbolo de vergüenza y dolor, se convirtió en el mayor símbolo de victoria. Él no se quedó en la muerte, Él resucitó. Y con eso, nos dio la oportunidad de vivir una nueva vida. La Biblia habla sobre esto en 1 Corintios 15, 55, 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Lo que ocurrió allí no fue solo acerca de la muerte, fue acerca de la vida. Fue acerca de un amor tan grande que no se dejó vencer por las tinieblas. Y es por eso que hoy podemos mirar la cruz, no con miedo, sino con esperanza. El Calvario, que antes era un lugar de terror, se transformó en un símbolo de amor y redención. El sacrificio de Jesús demostró cuánto nos ama Dios y hasta dónde está dispuesto a llegar por nosotros. Fue en ese momento, en lo alto de aquella colina, que Él abrió el camino para que todos tuviéramos una nueva oportunidad. Una oportunidad de vivir libres del peso del pecado y de la muerte. La sangre que se derramó allí no fue en vano. Fue el inicio de algo que continúa transformando vidas hasta hoy. El Gólgota fue el escenario de un momento único en la historia de la humanidad, donde el fin y el comienzo se encontraron. Aquel lugar, conocido como un símbolo de muerte, se convirtió en el inicio de una nueva era de vida y esperanza. Allí, el camino antes marcado por la oscuridad y la separación de Dios fue transformado en una promesa de redención eterna. Fue en lo alto de esa colina que Jesús abrió la puerta a la vida eterna, demostrando que no hay pecador tan perdido que no pueda ser encontrado, ni error tan grande que no pueda ser perdonado. A través de su muerte, ofreció a todos la reconciliación con Dios, iniciando una nueva jornada de fe y resurrección. Cuando Jesús exhaló su último suspiro, un silencio extraño y inquietante se apoderó del lugar.
La agitación de la multitud, los gritos de odio y burla, todo cesó de repente, dando paso a una atmósfera cargada y densa. Era como si el mismo mundo hubiera detenido su curso para contemplar lo que acababa de suceder. De repente, una oscuridad inusual cubrió el cielo. No era solo una sombra pasajera, sino algo pesado, casi tangible, que envolvió el ambiente en un luto profundo. Las personas miraban a su alrededor, asustadas, incapaces de comprender la magnitud de ese momento, pero sintiendo en sus corazones que algo extraordinario estaba ocurriendo. Mientras los presentes levantaban la vista hacia el cielo oscuro, el miedo y la perplejidad se apoderaban de todos. El sol parecía haber desaparecido, sumiendo todo en una oscuridad fría y desoladora. Era como si la naturaleza misma reaccionara a lo sucedido, expresando el peso de la pérdida de manera abrumadora. En ese silencio sombrío, muchos comenzaron a recordar al hombre que acababa de ser crucificado. Recordaron sus palabras de sabiduría, sus actos de bondad, sus manos que curaban y transformaban vidas. Para algunos, él era el amigo de los marginados. Para otros, el profeta que desafiaba las injusticias. Pero en ese momento, incluso aquellos que lo rechazaron sintieron que él era más que eso. Él era el Salvador que había venido para traer luz y esperanza, y no lo reconocieron. De repente, la tierra comenzó a temblar violentamente. El suelo bajo los pies de los que estaban allí se partió, y un estruendo ensordecedor de piedras rompiéndose llenó el ambiente. Las tumbas se abrieron, y los presentes no pudieron negar más que aquello era algo extraordinario. El miedo se apoderó de todos mientras intentaban entender lo que estaba sucediendo. Los eventos a su alrededor parecían señalar algo que trascendía la lógica humana. Era imposible ignorar la sensación de que ese momento cambiaría todo, de que no se trataba solo de otra muerte, sino de un punto de inflexión en la historia. Mientras tanto, en el templo, algo igualmente impresionante sucedió. La cortina gruesa que separaba el lugar santísimo se rasgó de arriba a abajo, como si una mano invisible hubiera partido el velo que simbolizaba la separación entre Dios y la humanidad. Este acto poderoso dejó en claro que, por el sacrificio de Jesús, la barrera que antes mantenía a los hombres alejados de Dios había sido eliminada. Ahora, cualquier persona, sin distinción, podía acercarse a Él. Ya no eran necesarios rituales ni mediadores humanos. Ese momento representó el inicio de una nueva relación con Dios, basada en la gracia y el amor, accesible para todos aquellos que decidieran creer en lo que había sido hecho en esa cruz. Lo sucedido en el Gólgota conmocionó profundamente a los sacerdotes, quienes, llenos de temor y confusión, comenzaron a entender que algo mucho más grande de lo que podían imaginar estaba ocurriendo. En ese instante, antiguas profecías comenzaron a resurgir en sus mentes, palabras escritas siglos atrás por profetas como Isaías, quien habló del siervo sufriente que cargaría con los pecados de muchos, Isaías 53, y Jeremías, quien anunció una nueva alianza entre Dios y su pueblo, parecían cobrar vida ante sus ojos. Incluso las visiones de Daniel, que mencionaron al ungido que sería eliminado, ahora parecían tener sentido. Era como si, finalmente, las piezas del rompecabezas encajaran, revelándoles una terrible verdad. Habían crucificado al Mesías, al tan esperado Salvador. Un sentimiento abrumador de remordimiento y temor se apoderó de muchos. La conciencia de lo que habían hecho los hizo sentir como si estuvieran ante el juicio divino. El peso de la culpa parecía insoportable, y se preguntaban si todavía habría perdón para una transgresión tan grande. Sin embargo, no solo los judíos estaban profundamente afectados. Entre la multitud se encontraba un centurión romano, un hombre que probablemente no sabía nada acerca de las Escrituras ni de las promesas del Mesías. Había acompañado a Jesús desde el momento de su arresto, observando con atención cada detalle de cómo enfrentaba las humillaciones, los dolores y finalmente, la cruz.
A diferencia de todos los condenados que había visto morir, Jesús no respondía con odio, sino con serenidad y bondad. El centurión quedó especialmente impactado cuando escuchó a Jesús orar por aquellos que lo estaban crucificando. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nunca había visto a nadie morir con tanto amor y perdón, incluso frente a tanta crueldad. Entonces, cuando la tierra comenzó a temblar, el cielo se oscureció y las señales sobrenaturales llenaron el ambiente. El centurión no pudo contener sus palabras. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Sus palabras resonaron como un grito de verdad en medio de la multitud, dejando a todos aún más perturbados. Aquel hombre, que ni siquiera pertenecía al pueblo judío, fue el primero en reconocer lo que muchos no quisieron ver. Jesús era quien él decía ser. El testimonio del centurión tocó profundamente los corazones de quienes estaban presentes. Muchos comenzaron a recordar todo lo que Jesús había hecho. Sus palabras de amor, sus milagros que restauraron vidas y su compasión por los necesitados venían ahora a la memoria como una avalancha de pruebas de que Él no era solo un hombre. Había sanado a los enfermos, alimentado a los hambrientos y consolado a los corazones quebrantados. Había predicado sobre el amor, el perdón y la cercanía con Dios, pero fue rechazado. Y no solo rechazado, fue crucificado de una manera brutal. Ahora, al mirar hacia atrás, los que estaban en el Calvario comenzaron a darse cuenta de que habían cometido un error irreparable. Habían crucificado al Hijo de Dios. El remordimiento se apoderó de todos, desde los sacerdotes y líderes religiosos hasta la gente común, pasando por los discípulos e incluso los soldados romanos. Era como si todos compartieran la culpa de aquel acto indescriptible. La sensación de que sus pecados eran demasiado grandes para ser perdonados los consumía. Sin embargo, incluso en medio de la angustia, muchos recordaron las últimas palabras de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estas palabras, llenas de gracia, trajeron un destello de esperanza. Si Él oró por el perdón de quienes lo crucificaron, quizás existía una posibilidad de reconciliación para todos. Fue en ese momento cuando muchos comenzaron a entender que el sacrificio de Jesús no era un final trágico, sino el inicio de un nuevo camino. Ese nuevo camino no estaba basado en rituales complicados ni en la necesidad de intermediarios humanos, sino en algo mucho más simple y accesible: fe y arrepentimiento. La sangre derramada en el Gólgota se había convertido en el puente entre Dios y los hombres, una invitación para que todos, sin excepción, pudieran acercarse a Él. El mensaje de perdón, que minutos antes parecía tan lejano, ahora brillaba como una luz en medio de la oscuridad. Incluso aquellos que habían gritado «¡Crucifícalo!» comenzaron a sentir que ese sacrificio no era solo por otros, sino también por ellos. La cruz, que antes era un símbolo de condenación, ahora era un signo de esperanza, amor y redención. La muerte de Jesús en el Calvario no fue solo un evento histórico, sino el inicio de un nuevo capítulo en la relación entre el hombre y Dios. Un capítulo que trajo gracia y amor de una manera que nunca antes se había entendido. La cruz se convirtió en una marca eterna del sacrificio de Jesús, grabada en los corazones de todos los que presenciaron aquel día. Aunque muchos regresaron a sus vidas cotidianas, jamás podrían borrar de su memoria lo que presenciaron. El momento en que entendieron que el amor de Dios era más grande que cualquier falla humana, más grande que el odio, el rechazo y el orgullo que inicialmente llevaban en sus corazones. La escena del Calvario, para un cristiano, va mucho más allá de un simple registro del pasado. Refleja el estado del corazón humano, frágil, egoísta y muchas veces resistente a lo divino. Nuestros propios errores y fallos se vuelven claros frente a la cruz, pero en medio de toda esa tragedia, lo que más resalta es la magnitud del amor de Dios. Jesús vino al mundo en carne,
viviendo entre los dolores y las tentaciones que todos enfrentamos. Sin embargo, Él eligió no buscar gloria terrenal ni poder. Eligió el camino de la humildad, dedicando su vida al servicio y finalmente al sacrificio. En la cruz cargó sobre sí todo el peso de los pecados de la humanidad. Cada sufrimiento que Jesús soportó no fue por obligación, sino por amor. Su rostro herido, sus ojos aún llenos de compasión y sus palabras de perdón resuenan profundamente en los corazones hasta hoy. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estas palabras no fueron solo una súplica momentánea, sino un gesto eterno que trasciende generaciones, tocando a cada persona que busca comprender la profundidad de este acto. No solo demuestran perdón, sino que revelan el poder transformador de un amor que no tiene límites. Al recordar esta escena, es imposible no ser invadidos por una mezcla de arrepentimiento y gratitud. Arrepentimiento al darnos cuenta de que, de muchas maneras, también rechazamos a Jesús en nuestras elecciones diarias. Y gratitud al entender que, incluso frente al rechazo y la traición, Él ofreció su perdón y amor de manera incondicional. Su oración en la cruz no fue solo por los soldados o los líderes religiosos que lo condenaron. Fue por todos nosotros, que tantas veces fallamos en reconocer su presencia y en responder a su llamado en nuestras vidas. La pregunta que resuena para los cristianos es: ¿comprendemos realmente la inmensidad de ese amor y de ese sacrificio? ¿Estamos viviendo conforme a la redención que nos fue otorgada a tan alto precio? Estas reflexiones nos conducen a un lugar de profundo examen interior. La muerte de Jesús revela que el amor de Dios hacia nosotros no se basa en méritos. Él nos amó, no porque fuéramos dignos, sino porque deseaba rescatarnos de la separación causada por el pecado. Es un amor que desafía toda lógica humana, un amor sin reservas, capaz de entregarlo todo por nuestra salvación. Fue por ese amor que Jesús eligió morir, abriendo un nuevo camino, una esperanza que antes era inimaginable. Antes de Jesús, la relación entre el hombre y Dios estaba limitada, bloqueada por el peso del pecado y la necesidad de mediación a través de sacerdotes y rituales. Pero, en el momento en que Jesús entregó su vida, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Ese acto extraordinario simbolizó que la barrera entre Dios y la humanidad había sido eliminada para siempre. Ahora, cualquier persona puede acercarse a Él no por medio de reglas o ceremonias complicadas, sino con un corazón arrepentido y confiado en el sacrificio de Jesús. Esta verdad llena los corazones de los creyentes con un profundo sentido de gratitud y reverencia cada vez que recordamos esta historia. La cruz no es solo un símbolo de dolor o sufrimiento, es la prueba viva del amor más puro e incondicional que existe. Es una invitación constante a reflexionar sobre nuestras vidas, sobre cómo estamos viviendo en respuesta a ese sacrificio. Para quienes creen, esta historia no termina en el dolor del Calvario, sino que se extiende hacia la alegría de la resurrección y la promesa de un futuro eterno al lado de Dios. Aunque no lo merecíamos, Dios nos ofreció un regalo invaluable, la vida eterna. Él pagó el precio más alto, el precio que nadie más podía pagar, para liberarnos del poder del pecado y de la muerte. En el sacrificio de Jesús, vemos la manifestación más pura del amor verdadero, un amor que va más allá de las palabras, que lo entrega todo por aquellos que ama. Es un amor tan poderoso que derrotó incluso a la muerte. Pero esta historia no termina con el arrepentimiento de las personas aquel día en el Calvario. Continúa transformando el mundo, iluminando corazones y ofreciendo esperanza a todos los que creen. La historia del Calvario no trata solo de muerte, trata de vida. Es una historia de victoria, de resurrección, de una esperanza que nunca se apaga. Jesús no permaneció en la cruz, ni en la tumba. Él resucitó, y con su resurrección demostró que la vida triunfa sobre la muerte, que la luz vence a las tinieblas, y que el amor de Dios es más fuerte que cualquier adversidad. Esta resurrección nos da una certeza:
No importa cuán difíciles sean las circunstancias, el sufrimiento o las pruebas que enfrentemos, podemos superarlo todo. Porque Jesús ya venció lo peor. Él conquistó la muerte. Esa victoria nos fortalece, ofreciéndonos una esperanza que nada en este mundo puede derribar. Ser cristiano no es fácil. El camino de la fe está lleno de desafíos, pero también es el único camino que conduce a la vida eterna. A cada paso que damos, al intentar seguir el ejemplo de Jesús, nos acercamos al propósito que Dios ha trazado para nosotros. Él nos llama a amar, a perdonar y a vivir con compasión, extendiendo el mismo amor que Él reveló al mundo a través de su Hijo. El sacrificio de Jesús no fue solo una demostración de amor, sino una invitación a vivir con gratitud, humildad y dedicación, reflejando ese amor en nuestras propias vidas. Cada día somos recordados de que, incluso en medio de las dificultades, el amor de Dios es más grande que cualquier obstáculo. Él nos capacita para enfrentar las adversidades, nos da fuerzas para seguir adelante y nos llama a ser luz en el mundo. Y cuando nuestra jornada en esta tierra llegue a su fin, estaremos con Él en la eternidad, donde no habrá más sufrimiento ni lágrimas, solo una paz perfecta y un amor infinito. Esa es la promesa que nos sostiene, la certeza de que el sacrificio de Jesús abrió para nosotros un camino eterno hacia la comunión con Dios. La cruz de Jesús es el punto central de la fe cristiana. Es allí donde encontramos la prueba del amor de Dios por nosotros, el fundamento de nuestra esperanza y el propósito de nuestras vidas. Es más que un símbolo de sufrimiento y muerte, es un testimonio vivo del triunfo del amor sobre todas las cosas. Ese amor nos desafía a actuar, a compartir lo que hemos recibido y a hacer que cada día sea una expresión de este regalo invaluable. Mientras continuamos nuestra jornada, miramos a la cruz como un recordatorio de que no estamos solos. En cada dificultad, Dios está con nosotros, guiándonos con amor y fortaleciéndonos. El sacrificio de Jesús es el mayor ejemplo de un amor que no conoce barreras, un amor que transforma, que da sentido a la vida y que inspira. No es solo una historia de dolor y redención, sino una invitación a vivir una vida significativa, moldeada por el poder de este amor infinito. Y con esa certeza, avanzamos, sabiendo que, al final, estaremos con Él, para siempre. El sacrificio de Jesús es la prueba suprema de que el amor de Dios por la humanidad es inquebrantable, constante y eterno. Él no murió solo por unos pocos o por aquellos que lo seguían. Su muerte fue por toda la humanidad, un acto de redención que trasciende el tiempo y el espacio, abarcando el pasado, el presente y el futuro. Jesús, el Cordero de Dios, no vino al mundo buscando reconocimiento ni gloria, sino con la misión de cargar el peso del pecado de toda la humanidad. Él eligió morir por todos, por los que creían en Él, por los que lo rechazaron, por los que no lo entendieron e incluso por aquellos que eran sus enemigos. Este sacrificio revela la profundidad del amor incondicional de Dios. Antes de que pudiéramos amarlo, Él ya nos amaba. Como está escrito en 1 Juan 4:19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Esta verdad es uno de los mayores misterios del sacrificio de Cristo, un amor que nos alcanza antes de cualquier acción de nuestra parte, que nos abraza en nuestra imperfección y que permanece inmutable para siempre. Ese es el amor que Jesús demostró al soportar la cruz. Al ser colgado en el madero, Jesús no enfrentó solo un dolor físico devastador. Él cargó sobre sí todo el peso del pecado y del sufrimiento de la humanidad. Fue una carga incomprensible, una purificación que abarcó no solo los pecados de quienes ya habían vivido, sino también los de todas las generaciones futuras. En ese momento, Jesús se convirtió en el Salvador eterno. Su sacrificio fue más que una conclusión. Fue el inicio de un nuevo camino, un camino que conduce a la vida eterna, al perdón y a la resurrección para todos los que colocan su fe en Él. Cuando miramos la cruz,
no solo vemos el sufrimiento de Jesús, sino también la inmensidad inconmensurable de su amor por cada uno de nosotros. Un amor que no busca algo a cambio, que no es egoísta, sino que existe porque Dios es, en esencia, amor. Como nos recuerda 1 Juan 4:8, Dios es amor. Ese amor se manifestó plenamente en Cristo, quien no dudó en entregar su propia vida para que tuviéramos la oportunidad de conocer la salvación. La cruz no es solo un símbolo de dolor, es la victoria definitiva sobre el pecado, la muerte y la separación entre el hombre y Dios. Con su muerte, Jesús abrió una puerta que antes estaba cerrada, el camino de la muerte hacia la vida. Él nos invita a recorrer ese camino, un camino que exige entrega, perdón y amor, incluso hacia aquellos que nos hieren. Es una jornada que requiere sacrificio y renuncia, pero que también está llena de esperanza, porque nunca la recorremos solos. Jesús, quien enfrentó todos los dolores y pruebas humanas, camina a nuestro lado en cada paso, ofreciendo fuerza, consuelo y dirección. En los momentos más difíciles de la vida, cuando nos sentimos perdidos, derrotados o sin esperanza, podemos mirar a la cruz y recordar que Jesús ya pasó por todo eso. Él conoce nuestros dolores más profundos y está siempre presente, listo para ayudarnos a atravesar las noches más oscuras. Su amor, el mismo que lo llevó al sacrificio, es una fuente inagotable de fuerza, capaz de levantarnos en cada caída y de sostenernos en cada batalla. El mensaje de la cruz es claro y eterno. Nada puede separarnos del amor de Dios. Esta verdad nos desafía a vivir de manera diferente, a permitir que ese amor moldee nuestras vidas. La cruz no solo nos llama a la gratitud, sino que también nos inspira a reflejar ese amor en nuestras acciones, a amar como hemos sido amados y a perdonar como hemos sido perdonados. Es un recordatorio constante de que el sacrificio de Jesús no fue en vano. Él abrió el camino para que tuviéramos vida, esperanza y la certeza de que, en Dios, siempre encontraremos victoria, incluso en las situaciones más difíciles. Por más lejos que nos sintamos o por más oscura que parezca la jornada de la vida, el amor de Jesús permanece constante, siempre dispuesto a acogernos y redimirnos. Fue su sacrificio el que destruyó todas las barreras que nos separaban de Dios, permitiéndonos una relación directa, personal e íntima con el Creador. Y con su resurrección nos dio la mayor de las promesas, la esperanza de la vida eterna. Jesús no solo entregó su vida por nosotros, Él resucitó, y con ello derrotó a la muerte, abriendo el camino hacia la eternidad para todos los que eligen creer en Él. Su resurrección no solo nos garantiza un futuro glorioso después de la muerte, sino que también nos da un propósito transformador para la vida que vivimos ahora. Nos enseña que incluso frente a las mayores adversidades, siempre hay posibilidad de renacimiento y renovación. A través de Jesús, somos capacitados para vivir una vida llena de propósito, libres de las cadenas del pecado e iluminados por el amor y el perdón que fluyen de la cruz. Él lo entregó todo, sacrificando su propia vida para que pudiéramos experimentar la plenitud de la redención divina. Ese amor es infinito, sin límites e inmutable. Cada día somos invitados a corresponder a ese amor, no solo con palabras, sino con gestos, actitudes y acciones que muestren al mundo la profundidad del amor de Dios. La historia de Jesús, su muerte y resurrección, no es solo un relato de sacrificio, sino una celebración del amor redentor. Es un llamado constante a vivir en el amor, a esparcir esperanza y a demostrar compasión en todas las áreas de nuestra vida. Ese amor no terminó en la cruz, sigue vivo, expresándose en cada acto de bondad, en cada perdón concedido y en cada sacrificio hecho por el bienestar del otro. Es un amor que trasciende generaciones, alcanzando corazones en todos los tiempos y lugares. Como seguidores de Jesús, no somos solo receptores de su gracia, sino también mensajeros de su amor. Él
nos llama a ser luz en un mundo que a menudo parece dominado por la oscuridad. Nuestras vidas deben reflejar el amor eterno de Dios, mostrando que el sacrificio de Jesús no fue en vano, sino que vive en cada corazón transformado y en cada vida tocada por su presencia. Oración. Señor, con humildad y gratitud, me postro ante ti. Gracias por amarnos tanto, hasta el punto de sacrificar a tu único Hijo, Jesús, para abrir el camino de la salvación para toda la humanidad. En tu sacrificio veo la plenitud de tu amor que alcanza incluso a los más perdidos. Te pido, Señor, que perdones mis fallas y me ayudes a arrepentirme sinceramente, alejándome del pecado y buscando una vida que te honre. Dame fuerza para enfrentar los desafíos y fe para confiar en tu propósito, incluso en los momentos difíciles. Enséñame a amar como Jesús amó, a perdonar como Él perdonó y a ser luz para quienes me rodean. Entrego mi vida en tus manos, pidiendo que la guíes y la uses para reflejar tu amor. Que nunca olvide el sacrificio de Jesús en la cruz y la gracia que Él me concedió. Ayúdame a vivir de manera que glorifique tu nombre, hoy y siempre. En el nombre de Jesús, oro. Amén.